Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Sí, por supuesto. Cuando Balu me dijo que si yo hubiera la Breche hoy, le dije, sí, por supuesto, me encanta la Breche, me encanta Don Omar. Estás haciendo publicidad gratis, quiero que sepas. Duco. Sí. Sí. O sea, vos haces lo que quieras, pero es publicidad gratis. Pablo Londra. ¿Cómo te va, Balu Tealdo? ¿Cómo vienes? Bien, todo muy tranquilo. Es verdad, hoy voy a la Breche. ¿Vas a la Breche? Sí. Pero combinás la fantasía y el lujo y el placer de salir con amigues con el conocimiento. ¿Cómo Sí. haces? ¿Cómo haces, Balu? No, ¿Cómo bueno, así somos las mujeres que... Bueno, no se me ocurrió nada. Sí, así somos las mujeres, así somos las mujeres. Así somos las mujeres, no se me ocurrió nada. Yo la cerraba, yo como jefe de Que campaña. con eso bastaba, ¿no? La vara está tan baja en general. Sí, así somos las mujeres. Sí. Vamos a ir a la Las columna. mejores. ¿Te puedo Volveremos hacer- y seremos mujeres, dijo Alberto. Te puedo hacer una pregunta sobre eso, que vamos ya a la columna, Sí. pero porque me estoy encontrando muchos tweets con esta frase y digo, postes así y también me da ventaja o no. A ver. Lo segundo en chiste. Yo leo mucho esto de la vara está bajísima, hermana. Sí. ¿La es vara verdad. está bajísima? Sí, es verdad, sí. Te vi. Ya, es tu momento. Arrasá. Porque la vara está bajísima. ¿Qué estás queriendo decir? Nada, que podés aprovecharte Totalmente. de la coyuntura. El Black Friday de Sí, chongueo. literal. Tipo- O sea, para mí es una realidad. Voy a insultar a tu especie. Para mí todas? ustedes siempre tienen la vara baja. Obvio, Balu, O sea, obvio. ¿Qué es la vara? No hay vara. No hay tal cosa. Entonces, ustedes siempre tienen la vara baja. Pero la cuestión es que tal vez, obviamente de todo dependiendo, ¿no? Y que ya estamos generalizando y haciendo un chiste. Pero yo siento que en relaciones así heterosexuales, heteronormativas, de mujer hacia chabón, muchas veces hay varas porque son necesarias esas varas. Pero siento que ahora está muy baja. Está bien, datos, chicos. Salimos de la pandemia, Sí. viste, la vida se pone difícil, estás en un momento en el que necesitas cucharear un domingo de lluvia, llovió mucho. Sí, llovió mucho estos días. Hace frío. Hace totalmente. frío. Bueno, listo, Totalmente. aprovecha. Ya decís sola y ya está. Yo en Tinder puse me ducho y tuve como 7 match. Sí, Digo, claro. Ni siquiera es verdad. No. Sí, por eso. Tenía que preguntarlo, Balu. Está perfecto. Fuiste mi único contacto humano menor de 25 años en el día. O sea, creo que de la semana. Así que Ay, sos bueno. mi única conexión con la generación que viene. Afortunadamente la vara está bajísima, no existe. Pero en cuanto a antropología, la vara está altísima y Balu vuelve a sortearla por encima y a dejarla un poco más arriba en este Abro Debate último del mes. Sí, último del mes. Sí. Muchas gracias. Por favor, a ti. Por todo el preámbulo. Último del mes, por lo tanto tenemos a una invitada especial, Sí. ¿no? Que nos va a acompañar en la columna de hoy. Como siempre, cada último viernes del mes traemos una personalidad destacada que haya hecho un importante aporte a las ciencias sociales y además se cumple mi capricho de hablar de quien se me canta, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y si bien ayer fue el día del antropóloga, que me hizo acordar mi compañero Tevi, o sea, yo no tenía idea. La verdad es que abrí los ojos, tenía un mensaje de Tevi y yo dije, bueno, lo voy a responder ahora porque es trabajo. Y lo primero que decía era feliz día. Y yo dije, qué sé yo, ¿qué habré hecho? Y efectivamente fue el día del antropóloga, que igual es el día de nuestra profesión en nuestro país, por la creación de como el Colegio de Antropología en Argentina. Claro. Sin embargo, a causa de esto dije, bueno, que la personalidad invitada del mes sea una persona del campo de la antropología, ¿no? Me gusta. No es argentina, lamento el cipallismo que voy a realizar a continuación. Permitido. Pero para mí es una persona muy importante que ha hecho importantes aportes y de todas formas vale la pena, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Margaret Mead, una antropóloga estadounidense que fue una de las primeras que se encargó de introducir el concepto de género en la corriente de la antropología en los años 30-40. O sea, Hace 100 años. claro, hace casi 100 años donde
justo en ese momento todas las ciencias sociales, sobre todo en Estados Unidos, eran muy deterministas y muy biologicistas en relación a lo que siempre venimos charlando en estas columnas, como esta línea evolutiva, ¿no? Donde siempre había sociedades primitivas y otras sociedades eran más civilizadas, donde lo primitivo iba hacia lo civilizado, ¿no? Donde las diferencias entre el hombre y la mujer eran puramente biológicas, claro. Donde casi había un único camino, ¿no? de evolución social, lo podríamos poner en esos términos. Digo, eran corrientes que estaban en auge en esas épocas. Hay que entender el contexto también, por supuesto, que hoy en día es muy distinto. Pero a la vez, en ese contexto tan difícil, es muy importante poder reconocer a quienes hicieron nuevos aportes, ¿no? Y sobre todo si son esta mujer, que por supuesto también era feminista, bisexual, porque se le conocieron 3 maridos y una pareja mujer abiertamente, donde su pareja mujer fue Ruth Benedict, otra de las ciencias sociales que también ha aportado a la teoría de Margaret Mead, que ahora vamos a hablar. Por lo tanto, nada, muy, muy enriquecedora toda su carrera, todo lo que ella profesaba, y también muy criticada. Muy criticada con fundamento, por supuesto, ahora vamos a ver por qué, pero también muy criticada por el hecho de ser mujer y proponer, ¿no? Teorías que movían un poco las bases sociales tan lindas y organizadas que estaban hasta ese momento. Me gusta, me agrada. Por lo tanto, no era muy fácil. Me agrada, me agrada. No tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil, Totalmente. por supuesto que no. Bien, nacida en 1901, o sea, hace mucho tiempo atrás, en Estados Unidos, Margaret Mead fue discípula de Frank Boas, que fue otro antropólogo estadounidense muy importante, que una de las corrientes, digamos, que desarrolló también a lo largo del tiempo, tenía mucho que ver con como el particularismo cultural en relación a que no estaban de acuerdo con universalizar conceptos, ¿no? Como si todas las culturas fueran de la misma manera alrededor del mundo, ¿no? Claro. Frank Boas le dio mucha bola, por ejemplo, a la lengua de cada comunidad en relación a cómo la lengua te forma una mirada de ver el mundo. Que es una rama se llama etnolingüística o antropología lingüística, que es recontra importante, y él fue uno de los primeros que la empezó a tener en cuenta, ¿no? A la hora de justamente estudiar todas estas comunidades distintas a las sociedades occidentales civilizadas, ¿no? Margaret Mead, discípula de Boas, por lo tanto, aprende, ¿no? De toda esta corriente, y a partir de eso, ella forma también un poco la propia. Y entonces uno de los aportes más importantes que realizó en su época fue poner en duda justamente la visión biologicista que tenían las ciencias sociales norteamericanas entre los años 30 y los años 70. Se sostuvo muchísimo toda esa corriente, donde se justificaba que la división sexual del trabajo, o sea que las mujeres sean sensibles, emocionales, y por eso se queden en casa, no laven los platos, no trabajen, mientras que los hombres son más duros, más fuertes, salen a trabajar, son los que el sostén económico de la casa, ¿no? Esa división sexual del trabajo se justificaba de manera biológica, ¿no? O sea que las mujeres habían nacido así por ser mujeres, o sea que el mero hecho de ser mujer, de portar una vagina, te hacía más sensible y más emocional, y por lo tanto tenías que ocupar ese rol en la sociedad, mientras que los hombres, por el hecho de portar un pene, se iban a comportar de determinada manera y por lo tanto tenían que ocupar ese rol social, ¿no? Cosa que hasta hoy perdura en algunos ámbitos. Por supuesto, por supuesto. Pero digo, era muy defendida esa posición, ¿no? Y entonces, al momento de hacer trabajo de campo, ¿no? Margaret Mead, recordemos que el trabajo de campo es una de las metodologías más importantes de la antropología, donde el antropólogo se mueve, ¿no? a una sociedad o a una comunidad o a un grupo de gente para poder estudiar qué costumbres, qué visión del mundo tienen, y de esta manera ver, ¿no? Como las cosas que no se ven todos los días, por así decirlo. Y entonces ella se pregunta, y lo que quería responder un poco también era: ¿existen verdaderamente diferencias de comportamiento en todas las culturas? Digo, los hombres y las mujeres, en todas las culturas como la nuestra, ¿se comportan de manera distinta? Ahora, ¿la causa de esa diferencia es biológica o es cultural? No solo eso, sino que se pone a debatir un poco sobre, sus ejes de debate son también el sexo, ¿no? Lo que ella llama el sexo, el temperamento y la conducta culturalmente esperada. ¿Cuál sería la conducta culturalmente esperada en una sociedad occidental de una mujer, ¿no? Bueno, justamente que se quede en la casa, que cría a los hijos, etc. Condiciones preexistentes a su nacimiento. Exacto. Lo que Margaret Mead se preguntaba era: ¿estas diferencias
existen en todas las culturas. Ahora, ¿estas diferencias son así en todas o son diferencias que pueden ser distintas, ¿no? Y la explicación de estas diferencias, ¿son biológicas o son culturales? Porque si son biológicas, todas las sociedades que habitan el planeta Tierra deberían ser iguales, ¿no? Porque digo, si se sostiene que la mujer es así porque es emocional, etcétera, y el hombre es más duro y trabaja, digo, debería ser homogéneo en todo el globo terráqueo. Sin embargo, sabemos que eso no sucede así, y ella se propuso demostrarlo de una manera que era muy común en sus épocas, donde muchos antropólogos se acercaban a estas comunidades no occidentales a estudiarlas, y ella se fue a unas islas en Nueva Guinea, en para... Oceanía, ahí en... Claro, exacto, sí. en Oceanía, donde, digo, era muy común que vayan antropólogos. De hecho, a lo largo de su trabajo de campo, que fue en los años 30, ella se encontró con colegas ahí, ¿no? Que estaban haciendo Tiene algo lo con mismo. las islas remotas, el antropólogo. Claro, es como la oficina de los antropólogos eran las islas remotas. Hermosa frase. Es una remera, ¿eh? Es una Sí, remera. es Hermosa, verdad. hermosa. Ahora ya no pasa tanto, por supuesto, pero bueno, en su momento fue muy así. Y a partir de ese trabajo de campo, ella va a sacar un libro, ¿no? Que fue como el más importante y el más debatido justamente, llamado Sexo y Temperamento en 3 sociedades. Justamente sus ejes de análisis son esos, ¿no? El sexo, digo, como el sexo biológico, y el temperamento como esta estructura de comportamiento social, ¿no? Y ella quería ver si eran condescendientes, ¿no? O sea, si efectivamente funcionaba de la misma manera que en las sociedades occidentales o, de casualidad, cambiaba. En una de las comunidades que ella estudia y que ella analiza, da cuenta que tanto los hombres como las mujeres, en un aspecto general, tenían los mismos papeles. O sea, no había una división tan rajante como en nuestra sociedad. Y no solo eso, sino que lo que todos tenían era lo que para la sociedad occidental concebía como maneras femeninas de comportarse y de actuar. O sea, tanto los hombres como las mujeres eran protectores, eran cariñosos con los niños, no eran violentos, no ejercían la guerra todo el tiempo, ¿no? Sabemos que hay comunidades que, digo, son muy violentas para con el otro extranjero, ¿no? Automáticamente atacábamos. Sí. Esta primera comunidad que ella analiza no era así. Tenían un rechazo constante a la agresión, ¿no? Como características que eran íntimamente asociadas a lo femenino en nuestra cultura. En esta comunidad formaba parte tanto de la esfera masculina como la femenina. En Papúa Nueva ¿no? Guinea. Exacto. Claro. La segunda comunidad que ella estudia es absolutamente todo lo contrario. No encuentra tampoco diferencias tajantes entre hombres y mujeres, pero tanto hombres y mujeres eran caníbales, o sea, comían gente básicamente, fieros con sus vecinos, ¿no? A ese otro extranjero era directamente atacable, estaban en guerra constante, pero tanto hombres como mujeres ejercían, ¿no? Este comportamiento. Y la tercera comunidad que ella estudia, recordemos que eran 3, logra ver que son personalidades contrastadas e inversas a las occidentales. O sea, encuentra diferencias, ¿no? Efectivamente, en los comportamientos de los hombres y las mujeres, pero es como si los roles estuvieran invertidos, ¿no? Las mujeres son dominantes y los hombres son los sensibles, donde ejercían como un papel, se encargaban como del arte y de llevar a cabo las actividades ceremoniales desde un punto de vista muy, muy simbólico y muy artístico, ¿no? Eran los que más ornamentos, adornos y maquillaje utilizaban, se peinaban, se acomodaban el pelo, hacían como las compras en relación a salir y poder como conseguir comida, pero todas esas actividades que están mucho más relacionadas con lo femenino, ¿no? Sí. Desde nuestra visión del mundo. Mujer fuerte y hombre ceremonial también calza con cierta coalición, obvio. Chiste fácil. Obvio. Pausa para tomar café. Pausa para tomar café. Entonces, lo que ella demuestra a partir de estos trabajos de campo es que efectivamente cambian los roles según las culturas, ¿no? No es todo tan estático. Y si bien parece obvio lo que estoy diciendo ahora, porque ya pasó tanto tiempo, ¿no? Y esto creo que lo traemos en casi todas las columnas, es como decís un poco vos, sigue sin embargo estando muy presente. Y sobre todo de que esto fue muy rupturista ella con esta teoría, ¿no? Pensemos en la época, en los años 30, como que era
muy difícil plantear algo así, sobre todo en las ciencias sociales que, digo, sostenían una coyuntura, ¿no? Y una hegemonía que era muy difícil de tirar, y sobre todo siendo mujer, o sea, como que tenían todas muy en contra. Digo, si bien era norteamericana, digo, tenía muy fácil acceso, y era una familia muy rica y muy intelectual, seguía habiendo trabas, ¿no? Para que se conozca su teoría como tal. Entonces ella va a considerar el temperamento, ¿no? Justamente como estructuras de comportamiento. Uh-huh. Que ella entiende que estas estructuras de comportamiento son la clave con la que la cultura trabaja. Uh-huh. Y lo que hace justamente es la cultura, ¿no? De manera, digo, cada integrante, de manera inconsciente, por supuesto, se seleccionan y se combinan, ¿no? Estos distintos temperamentos, digo, por ejemplo. Ella dice que hay un montón, es como si hubiera una mesa con ofertas, ¿no? De estructuras de comportamiento. Y ella dice que cada cultura va a seleccionar y va a combinar estas estructuras de manera que le plazca y de manera que le convenga, ¿no? Y como le parezca deseable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que hay una sola manera en la que las mujeres deben comportarse, sino que la manera en la que las mujeres se comportan en esa comunidad y en esa cultura en específico es porque le conviene a esa estructura social que así sea. Claro. Y por lo tanto, la respuesta a ese temperamento no puede ser biológica, sino cultural. Y muy diversa. Claro. Exactamente. Digo, porque hay tanta oferta. Y entonces, además ella dice, justamente esta selección, ¿no? Que hace la cultura, por así decirlo, como si tuviera agencia, ¿no? Como si pudiera elegir, la va a entrometer, ¿no? Por supuesto, en cada fibra de la malla social. ¿Qué quiere decir? Que se van a educar los niños de determinada manera, ¿no? La filosofía, la cosmovisión de esa comunidad va a ser de determinada manera por toda esta selección, ¿no? De temperamentos en relación a qué rol ocupa cada individuo en esa sociedad. Claro. Entonces, ella va a responder justamente que estos temperamentos no se encuentran vinculados al sexo en sí. Esa no va a ser la respuesta y por eso va completamente en contra, ¿no? De la visión biologicista que tenía en ese momento Estados Unidos. Uh-huh. Y es que justamente lo que buscan, ¿no? En estos temperamentos, digo, esta selección depende de este patrón de actuación deseable, ¿no? ¿Qué nos conviene? Digo, porque estamos organizados de determinada manera que los individuos ocupen este lugar, claro, ¿no? Entonces vamos a seleccionar y los vamos a poner acá. Hablando mal y pronto, por supuesto que las situaciones son mucho más complejas, pero estamos viendo lo que Margaret Mead trajo de nuevo, ¿no? Justamente. Y entonces ella dice, si bien, por supuesto, la biología limita, porque no se puede hacer caso omiso que una cosa es tener vagina y otra cosa es tener un pene, digo, al mismo tiempo que limita en ese sentido, permite múltiples posibilidades. Entonces el camino nunca va a ser único, nunca va a ser uno, y la explicación de por qué en nuestra sociedad occidental el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en la casa lavando los platos no puede ser una explicación biológica, ¿no? Ahí no vamos a encontrar la respuesta, o en todo caso tienen que ser un factor más de análisis, no el único en el que encontremos la respuesta a nuestra organización social. Claro, porque lo que se llama también determinismo biológico, lo que te determina biológicamente lo que sos y no subjetivamente en base a la historia, o sea, no. Es una simplificación muy cruel a veces. Sí, exacto, a veces exactamente. No, siempre. Sí. Y lo que ella sostenía justamente era que para ella había que disminuir la rigidez de los roles, claro, para que cada rol pueda como desarrollarse libremente, ¿no? Claro, claro. Justo viniendo para acá en colectivo lo vinculé un montón con Judith Butler, que también la trajimos en una de nuestras columnas de los viernes, que ella habla mucho sobre la performatividad del género, ¿te acordás? Sí. Que ella decía, el género es algo, es una performance, ¿no? Es como una actuación que yo decido llevar a cabo de determinada manera. Y entonces Butler decía, necesitamos estirar esos límites performáticos para no estar oprimidos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es un poco, digo, lo que dice Margaret Mead, como en disminuir la rigidez de estos roles. Si tenemos como esta multiplicidad de opciones de comportamiento, ¿no? Estas estructuras de comportamiento que nos guían, pero son múltiples y no está bien encerrarnos en una. Claro. Abramos entonces ese campo. Digo, sin embargo, Margaret Mead fue muy criticada, con fundamento, sobre todo epistemológico, en relación a que sus trabajos de campo
no tenían observaciones muy concretas, no eran muy detallados. La criticaron mucho en este libro, en particular por justo encontrar, ¿no?, 3 sociedades que como que ella fue buscando algo y lo encontró. Claro. Un poco como, ay, qué casualidad que... Al octavo país, acá encuentro a mi caso. Claro, exacto. Como que justo se le acomodó todo. En ese sentido, es correcto hacerle esas críticas porque es verdad que sus trabajos de campo no eran muy precisos. Digo, los detalles y los datos que ella brinda son cuestionables en cierto punto, pero sin embargo otra gran parte de las críticas era porque era una mujer proponiendo algo que iba a romper con lo esquematizado hasta ese momento, ¿no? Y no le convenía a nadie que esté en esos sectores de poder donde lo que querían era que ese sistema se siga reproduciendo, ¿no? Para que los de abajo sigan quedando abajo y ellos se sigan quedando arriba, por supuesto. Entonces tenemos como esas dos vertientes, donde si bien no se tiene que tomar todo lo que hizo como único, inigualable y seguirla a cada paso, ni tampoco en su metodología, sí me parece que hay que reconocer que hizo un importante aporte en ese sentido y que fue justamente una de las primeras que trajo a las ciencias sociales el concepto de género, ¿no? Como una posibilidad distinta a la de sexo, como un concepto... puramente social también. Sin determinaciones o condiciones preexistentes que son asignadas a una persona por si tiene pene o vagina. Exactamente. Sí. Así que me parece que es rendirle honor, sobre todo ayer que fue el Día del Antropólogo o Antropóloga. Me parece que es muy hermoso como rememorar a todas estas personas que han aportado desde sus lugares muy incómodos también y que creo que nos invitan un poco a seguir incomodándonos en este sentido, ¿no? Y que no todo va a ser siempre tan fácil. Total. Que criticar siempre te van a criticar. Pero bueno, uno tiene que poder sobreponerse a la coyuntura, entender los contextos también. Así se deja huella. Claro, exacto. Y poder eso, como decías vos, de no todo siempre va a ser fácil, siempre vas a tener muchas cosas en contra. Pero tenerla como ejemplo a Margaret Mead, me parece que es una puerta que se abre también, digo, dentro de las ciencias sociales, ¿no? Ese es aporte que hizo la cantidad de mujeres que han hecho aporte en las ciencias sociales y que cada vez se las está reconociendo un poquito más. Pero bueno, esto fue hace casi 100 años, hablábamos, ¿no? Total. Que nos parece una locura. Totalmente. Y digo, dice cosas que para nosotros tal vez ya es figurita repetida, pero de repente en esa época no, y a la vez... se siguen reproduciendo un poco esos patrones, ¿no? Pensando que, digo, por biología las mujeres están destinadas a ocupar determinado rol social el hombre no y los llora. hombres a otros. Sí, claro, exactamente. A mí me encantan estas biografías porque saltea toda la parte burocrática, lo que es Margaret Mead nació en tal año, hizo tal cosa, fue a tal escuela, que está bien, ¿no? Que está bien, pero... Sí, porque sí, o sea, forma parte de lo que fue ella. Pero hay algo que te tiene que interpelar. Wikipedia no te interpela, te informa. Acá vos interpelás, y lo que más me gusta es estas columnas de cierre de mes. Ay, bueno, muchas gracias. Realmente. Qué halago. Por favor. Estoy tranquilo porque lo digo fuera del aire también. Es verdad. Margaret Mead, protagonista de la ceremonia de clausura de este mes de Abre Debate con Baluti Aldo. Así es.